seguidores del diario Panamá América. Nos encontramos hoy con el señor René Quevedo, experto pues, en temas laborales y económicos, pues que nos ayudará un poco a comprender la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Referente pues a la situación tanto económica y también laboral, ¿no? Que se han dado muchas suspensión de contratos, para ver cuál es la situación actual en este sentido y qué se espera pues para los próximos meses. Bien, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Obviamente estamos viviendo un momento único, inédito, lleno de incertidumbre. Lamentablemente el virus no vino con un manual de instrucciones. Aquí hay que entender que aquí hay por lo menos dos etapas, y yo diría la primera etapa, que viene de alguna manera dictaminada por temas de tipo sanitario, o sea, las medidas de tipo económico y sus consecuencias laborales vienen dictaminadas por criterios sanitarios. La primera, que es, obviamente nos enfrentamos a un, a un virus desconocido, por lo pronto, solamente estamos casi como por ensayo y error y por lo pronto eh, solo sabemos que tiene una altísima tasa de contagio. No presenta tasas de mortalidad altas y tiene una tasa de contagio muy alta. Entonces, la primera etapa, que es una etapa de contención, que básicamente ha motivado estas medidas de restricción de la movilidad por parte del gobierno, tiene como efecto lamentable la paralización total del comercio, o sea, la paralización total del tráfico, el tráfico como ente de consumo, de tal manera que industrias y actividades como el turismo, como el comercio, ¿verdad? El entretenimiento, quedan para todos los efectos prácticos totalmente paralizadas. Entonces, ante esta situación, el coronavirus va a afectar a corto y mediano plazo actividades que hoy generan casi el 60% de los nuevos empleos. O sea que el golpe obviamente es muy alto, ¿no? Va a tener un efecto, como estamos viendo, relativamente positivo en otras actividades como la agricultura, etcétera, supermercados. Es un efecto realmente a corto plazo, temporal, pero creo que algo que podemos ver es que el coronavirus va a cambiar prácticamente la dinámica a nivel mundial, ¿no? Entonces, en concreto, ¿cuáles son las actividades o empresas, trabajadores que pueden aguantar prácticamente una suspensión de los ingresos durante un periodo que, bueno, todavía está por verse, pero yo le daría una duración de 60 días, ¿no? Entonces, en ese sentido, no todas las empresas están preparadas para esto. Nadie está preparado para esto. Ningún gobierno, ningún sistema de salud, independientemente de si es de derecha o izquierda, estaba preparado para esto. El virus ha arrasado con todos los sistemas de salud y rebasado todas las capacidades a nivel mundial. Así que nadie estaba preparado. Nadie está preparado para algo que desconoce. Entonces, en conclusión, en este momento entonces la única opción que tiene el gobierno, que ha tenido y que ha venido actuando, es medidas de compensación. ¿Cómo podemos en este momento compensar por esto? A través de las medidas que tienen carácter asistencialista. Es decir, cómo el gobierno puede intervenir porque esto va a depender de cuánto tenemos disponible, entre comillas. En este momento,
cuánto hay para financiar, es lo que tenemos disponible de efectivo en este momento, en este sentido, entonces, para financiar eh, a todos los que las empresas y microempresarios e informales que han quedado de alguna manera en el aire debido a la suspensión a la paralización de la actividad comercial y económica, ¿cómo los podemos subvencionar? Yo creo que esa es la palabra. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, ¿qué puedo hacer para poder mitigar esa situación? Difiero todos los gastos, difiero que puedo diferir y es básicamente lo que se ha venido haciendo. Es decir, vamos a dividir los gastos, con obligaciones financieras, obligaciones tributarias, pagos de servicios y yo creo que se ha podido lograr esto a través de consensos con las diferentes entidades y empresas, ¿no? Y el otro es cómo poder, de alguna manera, si bien a corto plazo no hay actividad económica, cómo puedo subvencionar esto para que la gente tenga básicamente cómo vivir. Yo creo que ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de algo para lo cual ningún gobierno estuvo preparado, pero creo que el gobierno, y hay que reconocerle, lo ha estado haciendo bastante bien. Creo que las medidas, aunque no gusten, son correctas, pero obviamente cuánto tiempo va a durar es la pregunta del millón. O sea, no sabemos y no me aventuraría a decir, me gustaría que esto fuera lo más rápido posible, pero esto va a depender de nuestra capacidad para poder superar, realmente poder contener el virus, ¿no? Entonces, en este momento, creo que la pregunta es, esto obviamente desde el punto de vista del gobierno, eh, la presión está en cuánto tenemos en este momento disponible de efectivo en los próximos, digamos, 30, 45 días para echar mano de esto y poder financiar esta situación, poder inclusive aliviar algunas empresas que están pasando dificultades, las microempresas, los informales, que es lo que a mí más me preocupa, porque los informales, entendiendo que son 716,000, viven prácticamente del día a día. Los informales no es que estaban preparados para algo así, y realmente van a ser unos próximos 30 días sumamente duros. Creo que necesitamos el liderazgo que nos una en este momento. No tiene mucho sentido ponernos con reproches o ponernos a estar buscando culpables. No, nadie, o sea, en este momento, ¿qué vamos a hacer ya, en este momento? ¿Okay? Y aquí creo que lo que se está haciendo es lo correcto. Pues el gobierno pidió autorización para utilizar el fondo, el FAP, la emisión de bonos de 2.500 millones es lo correcto, las solicitudes que está haciendo la solidaridad y la contribución de todo el país, creo que es correcto porque lo que se quiere en este momento necesitamos plata en caja para poder hacer frente a esto. Digamos, en resumen, esto resume lo que serán los próximos 30, 45 días. Sin embargo, después vendrá una etapa posterior, lo que el presidente llamó el día después, que es lo que realmente preocupa. ¿Qué vamos a hacer a partir de ese momento? Y yo creo que esa es otra discusión que definitivamente vamos a tener que abordar tan pronto como esto se supere, ¿no? Sí, 7.1% la tasa de desempleo hasta agosto 2019. ¿A cuánto podría aumentar, dada esta situación pues que se está dando? También los jóvenes, ¿cómo queda? Uno de los segmentos pues, más afectados, ¿no? Que estaba ya afectado, que no encontraba empleo y ahora con esta situación se agravará. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde apuesta Panamá para recuperar pues los puestos de empleo, generar empleo? Sí, yo creo que efectivamente el desempleo va a aumentar y yo no creo que hace falta darle mucha vuelta a esto, ¿no? Ya Panamá tenía, antes del coronavirus, tenía la peor crisis de empleo juvenil y la peor explosión delictiva de la historia, antes del coronavirus. Es difícil poder estimar digamos, a cuánto va a subir el desempleo. Vamos a hablar de algunas aproximaciones.
Hoy tenemos 146,000 desempleados. Si se duplicara esa cifra, estaríamos hablando de que el desempleo pasaría de 7% a más o menos 13 o 14%. Ahora bien, yo he escuchado inclusive estimaciones de hasta 20. Sí, o sea, aventurarnos a decir eh, que va a ser X porcentaje o Y porcentaje un poco aventurado porque no sabemos uno, no sabemos cómo se comporta el virus. Segundo, no sabemos la efectividad que van a tener las medidas que se están tomando ahora. Acabamos esta semana pasada de entrar en un toque de queda bastante rígido, pero hay que esperar 2 semanas para saber el impacto, si esto tiene impacto o no. Así que la próxima semana comenzaremos a ver cuál es la tendencia en la tasa de infección de este virus, ¿no? Entonces, pero sí yo estimaría que obviamente va a ser mínimo 10%, cuidado si no más. Me atrevería a decir, eh, claro, con temor a equivocarme, porque definitivamente no soy adivino, que pudiéramos estar hablando de duplicar el número de desempleados, el número de desocupados, es decir, ir de 146,000 a prácticamente casi 300,000, que implicaría de aquí hasta agosto, que es cuando se va a hacer la medición de desempleo, de que estarían saliendo aproximadamente unas 30,000 personas por mes, o sea que sería realmente complicado. Eh, pero yo diría esperar, esperamos dentro de todo esto eh, que pronto pasemos esta etapa de parálisis y que podamos controlar el virus y entremos entonces las acciones día después, ¿okay? Que deben centrarse. Nuestro problema es el consumo. Lo que pasó fue que se cayó el consumo. Al caerse el consumo, se cae la demanda. Al caerse la demanda, obviamente las empresas y los trabajadores no tienen ingresos. A las empresas no tener ingresos, pues, obviamente, eh, dependiendo de la capacidad, de la fortaleza financiera que hayan tenido, pueden o no pagar planillas. De tal manera que esto entonces me va a desembocar en desempleo. Y es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Las medidas de tipo asistencialista que se puedan hacer en este momento para poder que las empresas puedan hacer frente a algunos de estos compromisos son limitadas, nuestros recursos son limitados. Entonces creo que el gobierno está haciendo lo correcto, el gobierno, las acciones son las correctas. Obviamente no podemos pretender de que vamos a poder satisfacer a todo el mundo. Y eso está claro. Entonces, obviamente tenemos que centrarnos en los más vulnerables. En ese sentido, definitivamente las perspectivas de empleabilidad laboral para los jóvenes que eran malas, ahora van a ser peores. ¿Okay? Yo creo que no, ¿para qué adornar algo que es una realidad? El año pasado, eh, los jóvenes obtuvieron 1 de cada 27 nuevos empleos que se generaron en la economía. Inclusive en la última década, que generamos 576,000 empleos, ampliamos el canal, duplicamos salario, invertimos más de 15,000 millones de dólares en educación. Los jóvenes que antes obtenían 1 de cada 4 nuevos empleos, a partir del 2009, obtienen 1 de cada 12. Una cosa muy importante también es que Panamá solamente está generando empleo informal. ¿Por qué? Desde el 2011, 3 de cada 4 nuevos empleos son informales. Del 2014 al 2019, 85% de los empleos fueron informales y el otro 15% fue el aumento de la planilla estatal, porque se agregaron 35,000 nuevos funcionarios. El año pasado, 2018-2019, 100% de la generación de empleo fue informal. O sea que Panamá está generando básicamente empleo informal. ¿Por qué? Porque el clima de inversión en el país ha disminuido, o sea, la confianza para invertir ha disminuido. Entonces, si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal. Y yo creo que es importante en este momento, y aquí es crítico que entendamos lo siguiente. En este momento le estamos pidiendo solidaridad, pero para mí la mejor
contribución que pueden hacer el sector empresarial es mantener las plazas de empleo. Si yo de alguna manera presiono para que hagan contribuciones en efectivo, en este momento va a debilitar su posición a largo plazo y estaremos entonces hablando de despidos masivos cuando esto termine. Entonces, ¿qué es lo que yo no quiero eso? Nosotros no queremos esto. ¿Cuánto puedes aportar ahora en este momento? Porque tenemos una necesidad de caja en este instante para hacer frente a estas necesidades urgentes, pero lo más importante es preservar empleos. El empleo asalariado en los últimos 6 años perdió 8 puntos dentro de la estructura del empleo. Pasó de ser 53% de la población ocupada a 45%, y esto va a seguir bajando. A la vuelta de 2 años, la mayoría de los trabajadores del sector privado serán no asalariados. Entonces creo que es importante que tenemos la caída de empleo asalariado es una tendencia muy fuerte, es una tendencia muy fuerte aquí en Panamá y a nivel mundial. Y obviamente el COVID la va a acelerar. O sea, el emprendimiento va a ser realmente el motor del empleo. Lo es hoy, ¿okay? Lo es hoy. 3 de cada 4 nuevos empleos vienen de emprendimientos. Esto va a subir. Probablemente estemos hablando de que en el próximo año 80 o 90% de todos los nuevos empleos van a venir de emprendimientos, van a venir de trabajadores independientes, van a venir de nuevos patronos, van a venir trabajadores familiares. O sea que estamos hablando de que el coronavirus va a acentuar las tendencias laborales que ya existían, que ya venían. Una de ellas es la contracción fuerte del empleo asalariado dentro de la expansión del empleo. Entonces, digamos, yo creo que la pérdida de confianza en la inversión es algo que ya traíamos desde el 2011. No es nuevo. Inclusive, recordemos que en el 2011 estamos hablando de la época, inclusive, de cuando se estaba ampliando el canal. Desde ese momento, el clima de inversión ha venido disminuyendo. Entonces, los empresarios, digamos, los inversionistas han estado invirtiendo menos, ¿okay? A pesar de que se ha mantenido la inversión extranjera, ¿okay? Pero yo creo que es importante porque, insisto, si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal. O sea que todo lo que tendremos o seguiremos teniendo es empleo informal, que hoy es lo que está generando la economía panameña. Antes del coronavirus, y el coronavirus simplemente lo va a acelerar. Hablemos de ese día después. Se habla mucho de que hay algunas actividades que se van a mantener, otras pues que van a estar en rojo, no van a tener mucha actividad. ¿Cuáles son esas actividades que se van a mantener y que van a generar empleos para pues ya comenzar pues la reactivación económica? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer de entrada es reactivar los proyectos que ya andan en curso. Es decir, y en este sentido, y lo he dicho bastante, el gobierno tiene que reactivar los proyectos de infraestructura que están planificados para Panamá Oeste. Es decir, estamos hablando del cuarto puente, estamos hablando de la ampliación 8 carriles de la autopista, estamos hablando del corredor de las playas, la tercera línea del metro, estamos hablando de los proyectos de saneamiento. Eso debe ser prioridad nacional por una razón muy sencilla. A esto se aúna a 507 proyectos urbanísticos que tiene el sector privado en el área. Entonces, esto, cuando yo sumo los proyectos que tiene el MOP, los proyectos que tiene el Ministerio de Salud, que ahora están en la presidencia de saneamiento, más la inversión privada, yo estoy hablando de una inversión que ya está en curso de 7.000 millones de dólares. ¿Okay? Es muy superior a lo que se invirtió en la ampliación del canal. El boom que ha tenido Panamá se debió fundamentalmente o tuvo su cúspide en la ampliación del canal. Por eso es que el Banco Mundial alertaba en el 2012 que una vez concluidos los trabajos de ampliación vendría un shock económico que duraría 10 años y que ocasionaría una reducción en la demanda laboral. Entonces, con esa inversión, cada dólar como punto de referencia invertido en la ampliación del canal me generó 64 centavos de demanda interna, principalmente de construcción. Tenemos un problema de demanda, tenemos un problema de consumo, tenemos que estimular la confianza en los consumidores para, valga la redundancia, consumir una vez establecido ya, restablecida
la movilidad, restablecido los canales de oferta, porque creo que vamos a tener la oferta, nuestro problema va a ser estimular el consumo. En eso me va a disparar un efecto, un impacto social muy fuerte, un derrame muy fuerte, no solamente en Panamá Oeste, ¿no? Porque el canal tuvo impacto a nivel nacional. Entonces, de tal manera que, y esto es una inversión superior a la del canal. Entonces, yo creo que es importante que entendamos, esto va a ser un factor, independientemente de las otras acciones, no digo que sea la única, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber muchas empresas que van a estar sumamente debilitadas, inclusive muchas van a desaparecer, o sea, para las cuales no hay un día después. Es decir, entonces creo que en este momento y a muy corto plazo debemos estar pensando en también medidas de tipo asistencialista, créditos blandos o como lo queramos llamar, para esas empresas que tienen actividad económica y se han visto golpeadas por la situación, de tal manera de que ellas puedan realmente, una vez restablecida la potencialidad de ingresos, y garantizar su sostenibilidad. Entonces, insisto, ahora, el día después, ¿cuándo es? ¿Dentro de 2 meses? ¿Dentro de 3 meses? No sabemos, porque depende de nuestra capacidad para poder controlar el virus, y en ese sentido me preocupa que todavía todos los días estamos viendo de que están deteniendo gente porque violan la cuarentena. O sea, me parece a mí es casi un comportamiento suicida desde el punto de vista económico. O sea, estamos hablando de que mientras esto más dura, más tiempo va a tardar poner ese día después, y más tiempo va a tardar las medidas que necesitamos tomar para reactivar la economía. Entonces, en ese sentido, creo que es importante, insisto, el tema de la reactivación de todos los proyectos de infraestructura a nivel nacional. Esos proyectos ya están en presupuesto, ya están andando. No es que tenemos que sacar plata de otro lado. No, eso ya está. Es simplemente reactivarlo. ¿Okay? Ahora, también se van a necesitar programas de ayuda a la pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de financiamiento concretamente. ¿Okay? Y también a los trabajadores informales. No olvidemos que de esos 716,000 trabajadores informales, estamos hablando de 556,000 que son trabajadores independientes. No estamos hablando de boneros. ¿Okay? Estamos hablando de gente profesional. El año pasado, 100% de los empleos que se generaron fueron trabajadores independientes y trabajadores familiares, 2 de cada 3 con más de 50 años, todos con títulos universitarios. O sea, que la idea aquella de que el bonero es el informal, no. O sea, la mayoría de los informales no están en el área del comercio. En el área del comercio solamente están 23%. Entonces creo que tenemos que entender que el emprendimiento y por ende el empleo informal va a ser y va a seguir siendo el motor del empleo. O sea, entonces yo creo que tenemos que entender que ese sector de la economía, ese sector, esa población es la que va a crecer y va a generar estabilidad social. ¿Okay? Obviamente, solamente el 10% de los trabajadores no asalariados cotiza en la Caja del Seguro Social. ¿Okay? Pero, insisto, son el motor del empleo. Panamá solamente está generando empleo informal, nos guste o no. ¿Okay? De tal manera que tenemos que entender que esa es la realidad. ¿Okay? Y que por más que nosotros queramos en este momento poner presión o crear, digamos, diferencias, tenemos que apostar por ese sector que está debilitado. Ese sector de ahí me preocupa mucho, insisto, en que estos informales, no sé realmente muchos de ellos cómo van a ser. El gobierno tiene que darles primera prioridad para que mantengan su actividad. ¿Okay? Muchos de ellos cotizan. ¿Okay? De hecho, algunos de ellos cotizan. Muchos de ellos tienen RUC. ¿Okay? No olvidemos que eso es una realidad. Nosotros hemos, lamentablemente, las percepciones que tenemos con respecto a los informales son las que vemos a través de los medios, pero el tema del trabajo informal es a nivel mundial. Informales son los empleados que no tienen contratos laborales, los independientes, coticen o no y paguen impuestos o no, son informales todos los independientes, los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares son informales, de tal manera que este es el sector de la economía y estamos hablando de prácticamente 45%
de la población ocupada, que va a subir, ¿okay? Si hay algo que yo puedo pronosticar es que va a subir la informalidad, va a subir el desempleo y va a subir la delincuencia, ¿okay? Como producto de la exclusión productiva de muchos jóvenes. Entonces, creo que en este momento, insisto, ¿no? Estamos viviendo la etapa esta crítica de donde vamos a necesitar eh, ayuda realmente del gobierno con la plata que haya en caja, con la que haya en este momento y pueda lograr a través de la solidaridad de otra gente que ya se está viendo, pero tenemos que prepararnos para ese día después. No podemos en este momento, tenemos que guardar porque vamos a necesitar fondos en caja para el día después, para poder habilitar, e inclusive, bueno, yo creo que eso ya se está haciendo, necesitamos la ayuda de las multilaterales, eh, pero tenemos a todo el mundo pidiendo ahora plata, ¿okay? Porque esto es una de las particularidades de esta pandemia, es que está ocurriendo a nivel mundial, de tal manera que vamos a necesitar un monto para poder financiar eh, crédito, acceso a fondos, acceso a capital de trabajo el día después. Y no olvidemos que esta, llámese moratoria este diferimiento de los pagos tiene un tiempo temporal. Es decir, estamos hablando de 3 o 4 meses. Nosotros aspiramos a que toda esta situación se resuelva, entre comillas, la fase crítica en ese periodo de tiempo, ¿okay? Lo cual yo tengo la absoluta confianza de que será así, pero que no, yo sé que es un poco apocalíptico, pero tenemos que entender que no sabemos cómo se comporta este virus. Sí, estamos siguiendo un poco entre comillas, la receta china. El primer caso en Wuhan se identificó, por lo menos se hizo público en noviembre del 2019 y el 11 de mayo, perdón, de marzo, ya en Wuhan se estaban retomando la normalidad, se estaban reiniciando las exportaciones, etcétera, que estamos hablando entonces de un periodo de 4 meses efectivamente, y creo que en eso nos estamos basando, ¿no? ¿Qué hicieron los chinos? Una vez culminada esta etapa crítica, reactivaron sus proyectos de infraestructura, ¿ok? Entonces, porque estamos hablando de construcción, la construcción por cada 100 nuevos empleos directos en construcción, yo genero 60 empleos indirectos en otros sectores, y entonces necesitamos esto, no es la única medida, obviamente es una, aunado a todas estas medidas de corte más bien asistencialista. Creo que tiene que dársele muchísima prioridad al sector agro, a la agricultura, a la agroindustria, a la agroexportación, asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia. Creo que es un sector que claramente se va a ver beneficiado. Obviamente el sector salud, ya creo que el coronavirus nos ha dado una lección muy dura de la importancia de los profesionales de la medicina. El sector salud había estado antes del coronavirus mostrando un comportamiento muy positivo en temas de empleo. Es uno de los sectores que más empleo estaba generando antes del coronavirus, ¿no? Así que creo que eso claramente va a ser un sector que se va a ver beneficiado. Creo que el tema seguridad, todo lo que son la industria de la seguridad, debido al incremento en la conflictividad social asociada al empleo o al desempleo, creo que las actividades que tienen que ver con seguridad se van a ver beneficiadas. ¿Okay? Sin embargo, el grueso realmente de la actividad económica, siendo de Panamá un país de servicio y básicamente donde el comercio es el principal generador de empleo, seguido por la agricultura, obviamente un evento de esta naturaleza, que yo lo comparo con una catástrofe, un evento catastrófico, digamos, de índole natural, es como si hubiera sucedido un tsunami, un huracán, un terremoto y nos destruye nuestra infraestructura. Yo creo que un evento de esta naturaleza que le pega a
a las actividades que más empleo generan en el país, obviamente va a tener un efecto devastador. Con respecto a los jóvenes, creo que tenemos que mirar ahora realmente establecer programas ya más directamente asociados al empleo juvenil. Hemos tenido cualquier cantidad de programas de empleabilidad juvenil, pero no tenemos ninguna medición de ningún resultado concreto. O sea, que estos programas hayan dado como resultado el empleo. No sabemos la tasa de inserción. Ahora eso tiene que cambiar. Ahora tenemos que pasar de programas de empleabilidad juvenil a programas de empleo juvenil. Así que yo creo que palabras más, palabras menos, esa es la situación. Dentro de la incertidumbre, obviamente, me siento confiado en que vamos a salir de esto. Nos enseñará lecciones. Creo que este año va a ser muy duro. Primero, digamos, en los próximos 2 o 3 meses van a ser de cuasi parálisis. El resto del año va a ser de una recuperación tímida para aspirar a buscar, digamos, comenzar una reactivación a principios del año que viene. Cómo no, agradecemos entonces al señor René Quevedo, quien nos ha dado pues un análisis de la situación económica y también laboral en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Hasta luego. Hasta luego.